Ejercicio militar. Ministro Néstor Reverol lideró despliegue de funcionarios en Caracas. Acción innecesaria. Dirigentes opositores expresaron su rechazo a los ejercicios cívico-militares realizados en el territorio nacional. Exigió respeto. Ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, desmintió incursión de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en Colombia. Protegidos. Colombia concedió refugio a 6 magistrados juramentados por la Asamblea Nacional. Responderán ante la justicia. Delcy Rodríguez informó que la Asamblea Constituyente investigará a responsables de sanciones económicas contra Venezuela. Manifestó su preocupación. Gobernador Enrique Capriles pidió tomar acciones ante las denuncias de corrupción en el país. Golpeados por la naturaleza, huracán Harvey generó graves inundaciones en el estado de Texas. Exclusiva, la diseñadora venezolana Clarisa Egaña estará en la Semana de la Moda de Nueva York. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, feliz inicio de semana para todos. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Buenos días y bienvenidos. Gregorio Rojas Flores y Lirio Pérez Petit estamos listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y así saber cómo amanece Venezuela. Y hoy iniciamos en el litoral central, en el estado Vargas, donde se llevó a cabo el ejercicio militar. Nuestro compañero Orlefran Camaya nos tiene los detalles. Orlefran, buenos días. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el estado Vargas, donde se realizó el ejercicio de soberanía bolivariana 2017 con la participación de más de 12.000 ciudadanos entre civiles y militares. Esta actividad inició con una marcha que las autoridades locales calificaron de antiimperialista y partió desde el elevado de Pariata hasta la Plaza Bolívar Chávez, donde se realizaron prácticas militares. Finalmente, las autoridades regionales destacaron que se realizarán de manera constante este tipo de actividades para resguardar las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el puerto de La Guaira, la autopista Caracas-La Guaira, así como también la planta de Tacoa. Desde el estado Vargas, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Orlefran, gracias. Ahora seguimos hacia el estado Zulia, donde continúa la preparación de los candidatos a las primarias de la MUD para las venideras elecciones regionales. Noelis Dávila nos amplía. Buenos días, Noelis. Buenos días. El candidato a la gobernación del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, presentó a su comando de campaña Libertadores del Zulia de cara a las elecciones regionales pautadas para el próximo mes de octubre. El también diputado a la Asamblea Nacional aseguró que la situación del país es insostenible, por lo que indicó que el pueblo venezolano dará un mensaje al gobierno nacional en las primarias el próximo 10 de septiembre y para el mes de octubre cerrarán el ciclo de 22 años en el que a su juicio solo 2 partidos políticos se han encargado del destino de la entidad zuliana. Desde Maracaibo, Noelis Dávila, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Noelis. Nos trasladamos ahora a los Andes, al estado Táchira. Allá se genera información en materia de alimentación. Nuestra corresponsal Mariné Glot nos tiene el reporte. Buenos días, Mariné. Hola, buenos días. Según Fede Porcina, en el estado Táchira ha caído vertiginosamente el consumo de cerdo debido al alto costo de esta carne y sus derivados. En la entidad andina el kilo oscila entre 18 y 24.000 bolívares y el sector estima que para la temporada decembrina superen los 50.000 bolívares. Los cortes más económicos como la garra y menudencia son las más adquiridas por los consumidores. Algunos usan las partes del cochino para obtener aceite. Según denuncias, el contrabando de extracción hacia Colombia sería responsable también del alto costo, por lo que la comunidad exige se refuercen los controles. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Mariné, muchas gracias. Seguimos en los Andes. Vamos a Mérida. Ahí se genera información en el sector turismo. Nuestra compañera Gabriela Gutiérrez nos informa. Adelante, Gabriela. Buenos días.
Saludos, muy buenos días. Amanecemos informando desde el Estado de Mérida y es que por parte del Ministerio del Poder Popular para el Turismo fueron entregados las acreditaciones y certificaciones de saberes empíricos y académicos en ejercicio. Desde el Hotel Escuela, la viceministra de Turismo Nacional, Azucena Jaspe, el candidato a la gobernación de Mérida por el PSUV, Jason Guzmán, y representantes del INSE entregaron más de 1000 acreditaciones y certificaciones de saberes en el área turística. Jaspe resaltó la certificación de 68 guías de baja, media y alta montaña e informó que próximamente abrirán la carrera mención guía turística. Por su parte, Guzmán señaló la importancia de estas jornadas que refuerzan el desarrollo del turismo tradicional en conjunto con el turismo de aventura y de montaña. Trabajadores de Cormetur, Hotel Escuela, Venetur y del sistema teleférico Mucumbarí, sistema clave para la formación de los guías, recibieron también sus certificados. La viceministra de Turismo Nacional felicitó a todo el personal que obtuvo este reconocimiento y los instó a trabajar por el desarrollo turístico de la entidad. Desde el Estado de Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gabriela. Para finalizar nuestro recorrido por el país, nos vamos ahora a Oriente, al estado Monagas. Allá se genera información en materia religiosa. Nuestro compañero Alexis Abreu nos amplía. Alexis, buenos días, cuéntanos. Buenos días, amanecemos desde el estado de Monagas informándoles que la comunidad árabe colocó la primera piedra fundacional para la construcción de una iglesia en la ciudad de Maturín. Así lo dio a conocer el cónsul libanés Hassem Abdel Samad en compañía del arzobispo Himad Beilou, cónsul de Siria, y demás representantes de la comunidad árabe en la entidad monaguense. Expresaron que con esta nueva inauguración de una iglesia más refleja la unidad de esta comunidad en la entidad. Indicaron que la iglesia, la mezquita y las embajadas árabes hacen que se fortalezca la armonía en esta tierra llamada Monagas, que les ha abierto las puertas a los ciudadanos árabes quienes han venido en búsqueda de paz y prosperidad. Manifestaron que con la colocación de esta piedra fundacional de esta iglesia se sella la hermandad, la paz, la unidad y el agradecimiento al pueblo venezolano por haberle brindado cobijo en esta hermosa tierra. Cabe resaltar que esta sede estará ubicada en la urbanización La Floresta de Maturín y tendrá por nombre Iglesia San Elías. Desde el estado de Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Alexis. Continuamos con más información. El Ministerio de Interior, Justicia y Paz desplegó más de 1.200 efectivos de seguridad en la avenida Bolívar de Caracas como parte del ejercicio cívico-militar Soberanía Bolivariana 2017 ante presuntas amenazas extranjeras. El ministro Néstor Reverol informó que al menos 600 uniformados de la Policía Nacional Bolivariana en unidades motorizadas junto a 600 integrantes de la milicia bolivariana con armamento antiaéreo iniciaron las operaciones del despliegue móvil para contrarrestar posibles ataques al territorio venezolano. Cumpliendo instrucciones de nuestro comandante en jefe y en apoyo al Comando Estratégico Operacional, donde los 146.000 hombres y mujeres integrantes de los organismos de seguridad del Estado se ponen bajo el control operacional del Comando Estratégico Operacional. Nosotros hemos querido hoy hacer un ejercicio en el marco del ejercicio Soberanía Bolivariana 2017 con la finalidad de incorporar a la milicia bolivariana. Aquí me acompaña su comandante general, de tal manera de incorporar con la Policía Nacional Bolivariana 600 equipos a través del sistema misilístico antiaéreo IGLA-S. Es un arma bien importante que tiene nuestra Fuerza Armada y que permite ubicar 600 puntos estratégicos para garantizar la defensa del centro del poder, que es la capital de la República. Operaciones similares se efectuaron en todo el país con otros componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El Ministerio de Interior dispuso de al menos 146.000 combatientes en el territorio para estos ejercicios demostrativos. El gobernador del departamento colombiano de La Guajira, Weidler Guerra, denunció el ingreso de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en ese territorio. Guerra informó además que varios habitantes expresaron haber sido despojados de objetos de valor. Detalló que al menos 20 sujetos en 10 motocicletas llegaron hasta el barrio San Martín de Paraguachón y por más de 10 minutos se mantuvieron en el lugar. Precisamente, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, desmintió la supuesta incursión de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en territorio colombiano. Pero rechazamos todas esas denuncias y declaraciones que se han dado de supuesto paso de efectivos militares de la Fuerza Armada a Paraguachón, al lado colombiano. No existe tal paso. Padrino López calificó este hecho como un falso positivo. También enfatizó que el país está siendo amenazado mediáticamente.
Dirigentes de la oposición expresaron su rechazo a la serie de ejercicios militares realizados por la Fuerza Armada Nacional durante el fin de semana. El parlamentario Miguel Pizarro cuestionó el entrenamiento militar con personas de la tercera edad. A su juicio, eso no solucionará los problemas en Venezuela. Otros diputados, como Juan Requesens y Adriana Delía, repudiaron la inversión monetaria gastada en el entrenamiento militar a pesar de la crisis económica que atraviesa el país, que dificulta el abastecimiento de alimentos y medicamentos. En el estado Táchira, 6 personas fueron abatidas en un enfrentamiento entre las fuerzas especiales del ejército bolivariano y un grupo violento llamado Los Rastrojos, según informó el comandante general del ejército bolivariano, Jesús Suárez Chourio. De igual forma, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional, Remigio Ceballos, destacó a través de Twitter que este hecho ocurrió en el sector Las Piscinas del municipio de Ayacucho del estado andino, tras realizarse una operación de patrullaje e investigación relacionado a planes de protección de la frontera venezolana. Además de los abatidos, a la banda también se le decomisó 200 cartuchos de munición, 7 equipos de campaña, 5 hamacas y material militar, incluido un uniforme del ejército colombiano. Una mujer también fue capturada en este enfrentamiento para que ofreciera información detallada sobre lo ocurrido. A propósito de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela, la Mesa de la Unidad Democrática emitió un comunicado en el que expresó su apoyo a medidas contra el gobierno que, a juicio del bloque opositor, no permite la existencia de una justicia imparcial. A su vez, en el texto, la MUD reiteró su respaldo a acciones diplomáticas que contribuyan al restablecimiento constitucional y democrático en el país. De igual forma, pidieron a toda la comunidad internacional abstenerse de efectuar operaciones financieras o contratos de interés nacional con el gobierno del presidente Maduro, ya que estos no cuentan con la aprobación de la Asamblea Nacional. Finalmente, la MUD culpó al Poder Ejecutivo de ser el único responsable de haber generado el aislamiento internacional del país. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, informó que desde la Comisión de la Verdad se abrió una investigación para los responsables del bloqueo financiero contra Venezuela. Rodríguez aseguró que el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, está implicado en esa acción. Además, aseveró que el parlamentario ha pedido la intervención militar en Venezuela. Quienes han llamado directamente desde Venezuela o desde el exterior al bloqueo de nuestra patria deberán responder frente a la justicia, serán responsables de los crímenes que han cometido. Ahí está, pruebas formales de cómo el señor Julio Borges, que fue electo para ser diputado ante el Parlamento Nacional, se dedicó a pedir la intervención y el bloqueo financiero contra Venezuela. La constituyente expresó que el Ejecutivo Nacional afronta dificultades económicas para pagar el abastecimiento del país por el denominado bloqueo económico. Teniendo nosotros barcos en la costa cargados con medicamentos y con alimentos, Venezuela no tiene cómo hacer el pago de esos bienes esenciales para la población venezolana. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo financiero contra el país que se acaba justamente con esa orden ejecutiva que firmó Donald Trump el día viernes. Bueno, se acaba de formalizar el bloqueo financiero contra Venezuela. La ex canciller agregó que el 1 de septiembre se anunciarán medidas para responder a los decretos realizados por el gobierno de los Estados Unidos. El huracán Harvey causó la muerte de al menos 5 personas y varios heridos tras su paso por las costas de Texas, en Estados Unidos, además de varias inundaciones. Las autoridades informaron que se esperan más inundaciones graves esta semana. Uno de los fallecidos quedó atrapado en un incendio en su casa durante la tormenta en la región de Rockport, mientras que en Houston una segunda víctima fue una mujer que se ahogó al intentar salir de su coche en una zona inundada. Las autoridades pidieron a los habitantes de esta zona que permanecieran en sus casas. Amigas y amigos, 6:42 de la mañana, hacemos nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información. Seis y 46 de la mañana. Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, denunció que desde Miami, dirigentes de la oposición lograron su objetivo de sancionar financieramente a Venezuela. Villegas dijo que todos los rincones del país están siendo amenazados. Lo lograron, tuvieron éxito.
los complacieron, particularmente el señor Julio Borges, que fue a Washington a pedirlo y lo han complacido. Ahí están las sanciones contra el país donde nacieron. Bravo. Bolívar se revuelca aquí en el mausoleo y se sale del féretro con la espada en la mano. Durante una cumbre de solidaridad con Venezuela, el ministro de Comunicación e Información rechazó que emisoras radiales inciten a la intervención militar de Estados Unidos. El gobernador del estado, Miranda Enrique Capriles Radonsky, destacó la necesidad de hacerle seguimiento a las denuncias de corrupción en el país. Capriles expresó que la corrupción es algo que el presidente Nicolás Maduro ignora, dado que podría afectarlo directamente. De igual forma, el gobernador informó que es necesario profundizar en los alcances de la política de la constituyente, que a su parecer es fraudulenta. Finalmente aclaró que las denuncias que han surgido en el país contra altos funcionarios no pueden quedar sin justicia. Elías Jagua, vicepresidente del Área Social y Revolución de Misiones, denunció que desde 1902 Venezuela no había sido sometida a sanciones financieras tan graves como las declaradas recientemente por el gobierno de Estados Unidos. Durante una jornada mundial denominada Todos con Venezuela, Jagua sostuvo que desde hace 18 años el país es sometido a agresiones económicas, desestabilización y violencia para derrocar al gobierno nacional. Se comercializa el petróleo venezolano en los Estados Unidos. Bueno, nosotros tenemos amplitud de mercados en el mundo para colocar ese petróleo. Y eso es lo que ellos tratarían de impedir con un bloqueo naval. Que Venezuela sustituya sus mercados y pueda comercializar libremente con cualquier país del mundo. El titular del Área Social y Revolución de Misiones rechazó que se tergiverse el propósito de la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno de Colombia concedió refugio por 30 días a 6 de los 33 magistrados juramentados en julio pasado por el Parlamento de Venezuela. El magistrado designado Rafael Ortega detalló que recibieron este beneficio sus colegas José Luis Rodríguez Piña, Rubén Carrillo, Gonzalo Oliveros, Gonzalo Álvarez y Evelyn de Apolo. Explicó que Colombia cobijó además con esta medida a su esposa y sus 2 hijos. Señaló además que Bogotá actúa siguiendo las directrices del derecho internacional. Informó que él, su esposa y sus hijos llegaron el 1 de agosto a Cúcuta y de allí viajaron a Bogotá, donde comenzaron a tramitar su solicitud de refugio. El ministro para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, rechazó las sanciones impuestas por Estados Unidos al Ejecutivo Nacional. Expresó que el pueblo de Venezuela debe tener una posición unitaria e imponerse ante las agresiones del gobierno norteamericano. Arreaza destacó que las recientes sanciones impuestas hacia Venezuela solo buscan atentar contra la economía nacional y afirmó que responsabilizará exclusivamente al presidente Donald Trump si la vida de los venezolanos es afectada por estas sanciones. De igual forma, mencionó que se tomarán varias medidas para la protección del pueblo, recalcando que el país cuenta con lo necesario para neutralizar el efecto de las sanciones. Finalmente, Arreaza lamentó que la oposición venezolana no representara el nacionalismo. 8 personas murieron y al menos 21 resultaron heridas tras un enfrentamiento entre bandas criminales. El hecho ocurrió en el hipódromo viejo de Ciudad Bolívar. Fuentes oficiales indicaron que entre los 8 fallecidos se encuentra una mujer y una persona con discapacidad. Otros testigos informaron que las personas heridas ingresaron entre las 4 de la madrugada hasta las 7 de la mañana. También se conoció que en el enfrentamiento pudo estar implicado alias Wilmito, quien fue señalado como cabecilla de una de las bandas que lucha por el control de la minería ilegal en el estado Bolívar y responsabilizado por la masacre de Tumeremo. Vamos a hacer una nueva pausa. 6:50, ya regresamos con más información. Seis y 53 de la mañana. La campeona mundial de salto triple, Yulimar Rojas, arribó a Venezuela este domingo tras finalizar en la segunda posición del meeting de Zurich de la Liga de Diamante de Atletismo. Tras cerrar un año de ensueño donde logró su primer campeonato mundial de salto triple en Londres, la atleta anzoatiguense manifestó estar satisfecha con su desempeño en la temporada, pues confirma su constante evolución. Tremenda actuación para mi país, una medalla histórica y me lo he gozado de la mejor manera. No he podido disfrutar al 100% porque antes tenía competencias previstas, pero ya estoy aquí, ya estoy en mi país, me siento en casa y encantada de poder entregarle esta medalla a Venezuela que es histórica.
Rojas, quien además alcanzó su primera victoria en un meeting de la Liga de Diamante en Roma, aseguró que se encuentra al tope de sus condiciones de cara a la campaña siguiente. Esta temporada fue maravillosa, pero la siguiente va a ser súper maravillosa. Y nada, a seguir trabajando, a seguir enfocada en el objetivo y enfocada en lo que queremos, que es Tokio 2020. La aduana de Puerto Cabello recibió 100.000 toneladas de maíz blanco y arroz junto con mercancía de primera necesidad proveniente de México. En 2 de las embarcaciones reposan 88.000 toneladas de maíz blanco y arroz a granel, mientras que un buque proveniente de Colombia contiene avena, carne, frijol, arroz blanco, cauchos, crema dental, harina de maíz, harina de trigo, leche, medicamentos, champú y pañales, haciendo un total de 557 contenedores. Estas importaciones forman parte del plan para reimpulsar el aparato económico en el país, según lineamientos establecidos por el Ejecutivo Nacional. El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, Fedeagro, Aquiles Hopkins, señaló que el abastecimiento del consumo de alimentos a nivel nacional ha descendido de 30 a 70%. Hopkins aseguró que Venezuela produce muy poco y no tiene cómo abastecer el consumo nacional. A su juicio, las expropiaciones han contribuido al deterioro de los niveles de producción nacional y criticó que el gobierno insista en regular los precios de los productos en vez de impulsar la producción. El ministro para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, recibió la mañana de este domingo al presidente de Surinam, Desig de Lambutek, durante su escala en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Estado Vargas. El vocero de la diplomacia venezolana informó mediante su cuenta de Twitter que sostuvo una reunión de trabajo sobre la cooperación bilateral con el mandatario de Surinam. Empezamos nuestro recorrido por el mundo en España, donde aumentaron a 16 las víctimas mortales de los ataques en Cataluña el pasado 17 de agosto, con la muerte de una alemana de 51 años, según informó Protección Civil de España. La víctima había ingresado en estado crítico al Hospital del Mar tras ser herida durante el atentado y a pesar de los intentos de salvarla, falleció este domingo en la mañana. Además de los 16 muertos, los atentados yihadistas realizados en Barcelona y Cambrils dejaron 120 heridos de 35 nacionalidades, de los cuales 5 permanecen en estado crítico. En Guatemala, el presidente Jimmy Morales ordenó la expulsión inmediata del exmagistrado colombiano Iván Velázquez, quien ejerce como jefe de una misión de la ONU contra la impunidad y quien desde el 2015 lidera una lucha contra la corrupción. Esta orden fue temporalmente frenada por la Corte Constitucionalidad de ese país. Tras el paso del huracán Harvey, el puerto de Galveston fue cerrado, lo que ocasionó que 4 cruceros con aproximadamente 20.000 turistas quedaran varados por seguridad en las costas tejanas. Las autoridades creen que las personas deberán permanecer a bordo de los barcos al menos hasta la semana que viene. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró la necesidad de construir el muro fronterizo con México tras considerarlo el país con más crimen del mundo. Recalcó además que esta nación pagará por los reembolsos y todos los gastos que sean necesarios. En Colombia inició el Congreso Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para transformarse en partido político legal luego de concluir su desarme como armada guerrillera. A este encuentro asistirán al menos 1.100 delegados, 200 invitados y 400 periodistas. Bienvenidos a Vida y Salud. La acidez estomacal es muy común y casi todos la hemos padecido en alguna oportunidad. ¿Quién no ha sentido ese ardor persistente en lo que llamamos la boca del estómago? Pero debemos estar atentos porque si este síntoma persiste por más de una semana, a pesar de haber tomado algunos protectores gástricos, se debe buscar ayuda médica. La acidez es el síntoma principal de diversas enfermedades gastrointestinales. El médico, en base a la historia clínica, en base a la edad del paciente, formulará una serie de exámenes de laboratorio en los cuales incluye investigar el Helicobacter pylori, ya que sabemos que es una causa muy frecuente de inflamación de la mucosa gástrica en nuestro medio. Hay estudios hechos acá en nuestro medio donde casi el 70% de la población pudiera estar contaminada con la bacteria Helicobacter pylori.
También conocida como bacteria del estómago, la Helicobacter pylori se adquiere por vía oral a través de agua o alimentos contaminados. Una vez ingerida la bacteria se instala en las capas más profundas del estómago, donde puede vivir durante años sin causar síntomas aparentes. Sin embargo, aquellos pacientes que presentan síntomas relacionados con el sistema digestivo como la gastritis, es probable que se deba a una infección por Helicobacter pylori. Si hay un paciente que tiene 45 años o más de edad, este paciente debe ser sometido a una endoscopia, porque ya hay que comenzar a buscar organicidad o hay que comenzar a hacer pesquisa de cáncer gastrointestinal, de linfomas asociados al Helicobacter pylori, que se llaman maltomas, los cuales, si se diagnostican en forma precoz, tienen un alto grado de curabilidad. Se puede comenzar la investigación con métodos no invasivos como exámenes de sangre o heces. Una vez diagnosticada la bacteria y aplicado el tratamiento necesario, se rompe la cadena infecciosa e inflamatoria. Para evitar un posible contagio por Helicobacter pylori se recomienda mantener una buena higiene. Lava bien tus manos, come en lugares limpios y evita los alimentos que no estén bien cocidos. Soy Joyce Adrián y será hasta una próxima entrega de nuestra sección. Que tenga un feliz día. Nos corresponde hacer otra pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Jules Yebour, diputado ante la Asamblea Nacional por el PCB. Preguntas y comentarios para él los recibimos a través de Twitter, como siempre, la etiqueta numeral Entrevista BB. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en la entrevista Venevisión recibimos a Jules Yebour, él es diputado de la Asamblea Nacional en representación del Partido Comunista de Venezuela. Bienvenido, gracias por haber venido. Gracias, Lirio, un placer estar aquí en Venevisión. Diputado, quisiéramos su balance sobre estos ejercicios militares que se hicieron este fin de semana. Quedó demostrado que realmente Venezuela está preparado tanto en hombres como en equipamiento militar para hacer frente a una eventual incursión extranjera. Bueno, en primer lugar hay que señalar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la corresponsabilidad en materia de la defensa de la soberanía, en materia de la defensa del territorio nacional. Eso lo establece nuestra Constitución. Y en consecuencia, estos ensayos y estas prácticas que se realizaron durante el fin de semana es parte de un conjunto de acciones que se vienen desarrollando de manera sistemática, donde permite la articulación entre los distintos sectores del pueblo venezolano, de la sociedad venezolana, en materia de defensa de nuestra soberanía, en materia de entrenamiento para cualquier tipo de acciones que se puedan desarrollar en contra de Venezuela. Venezuela ha ido indudablemente mejorando su capacidad de defensa a través de la adquisición de equipos, a través de la formación en esta materia y por supuesto todo ello representa de manera integral la política de defensa del territorio nacional. ¿Qué responde a las críticas de voceros de la oposición por el gasto en dinero que ha debido implicar ese ejercicio? Bueno, ellos tratan de banalizar cualquier acción que se desarrolle. Para ellos el tema de la defensa de la soberanía frente a cualquier acción o cualquier amenaza no tiene ningún tipo de supremacía ni importancia, y así ha quedado demostrado no solamente por las críticas que han señalado en este momento, sino por todas las acciones que estos voceros han desarrollado en contra del pueblo venezolano y en contra de las amenazas que se han dado contra nuestro pueblo. Ayer mismo salió un comunicado de estos voceros apoyando las sanciones que se han dado en contra de Venezuela. Entonces allí verificamos y evidenciamos una vez más lo que se ha venido denunciando por parte del pueblo venezolano, por parte de las fuerzas patrióticas, democráticas, antiimperialistas, que es el carácter subordinado de estos dirigentes de la oposición, subordinados a una política de dominación, a una política donde el imperialismo norteamericano, a través del gobierno de los Estados Unidos, busca recomponer sus fuerzas en el continente y, por supuesto, establecer una vez más su hegemonía política para seguir expoliando los recursos de nuestra América. Allí se evidencia el carácter, repito, subordinado de esta dirigencia de la oposición al gobierno norteamericano y al imperialismo norteamericano. ¿Qué piensa justamente de esa prohibición de la Casa Blanca
a que empresas estadounidenses financieras trancen negociaciones con el gobierno de Venezuela y con PDVSA? Bueno, todo ello busca, primero hay que señalar que estas sanciones por primera vez tocan directamente al sistema financiero venezolano por parte del gobierno norteamericano, que es un instrumento del imperialismo, repetimos. En segundo lugar, señalar que lo que se busca es agudizar un cerco financiero en contra de Venezuela y que permita ir avanzando hacia un bloqueo donde Venezuela vaya hacia un estado, una situación de cesación de pago, que eso acarrearía una situación difícil para el pueblo venezolano. Estas son sanciones que afectan no solamente al gobierno, también afectan directamente al pueblo venezolano. Recordemos todo lo que significan esas sanciones, la imposibilidad de renegociar todo lo que es la deuda venezolana, de renegociar los bonos que emitan el Estado venezolano, todo lo que tiene que ver con transacciones y comercializaciones con empresas, no solamente empresas norteamericanas, sino que también empresas que comercialicen o negocien con empresas norteamericanas también estarían imposibilitadas de cualquier tipo de transacción con el Estado venezolano y con las empresas del Estado venezolano. ¿Qué propone el Partido Comunista de Venezuela ante esta situación? En primer lugar, impulsar la política de reciprocidad internacional. Nosotros demandamos del gobierno nacional y así ejerceremos acciones jurídicas y políticas en los próximos días ante la Asamblea Nacional Constituyente y ante el Tribunal Supremo de Justicia para que se denuncie el tratado para evitar la doble tributación. ¿Qué son estos tratados? Estos son tratados que se firmaron en los años 90, donde exoneran del pago de impuestos a empresas multinacionales que tienen su asiento, su domicilio en los Estados Unidos y que ejercen cualquier tipo de actividad comercial en nuestro país y no pagan impuestos en Venezuela. Esos impuestos son pagados en el territorio norteamericano. Allí hay una sustitución del principio de territorialidad que establece que una empresa debe pagar impuestos donde funcione y donde, por supuesto, genere sus ganancias y su utilidad. Hay una sustitución de ese principio por el principio de nacionalidad. Y en consecuencia, el Estado venezolano ha dejado de percibir en esta década, en estos últimos años, cerca de 18.000 millones de dólares anuales. 18.000 millones de dólares anuales ha dejado de percibir el Estado venezolano y que indudablemente todo ello se va hacia los paraísos fiscales. En consecuencia, el Partido Comunista de Venezuela demanda del gobierno nacional y ejerceremos acciones, repito, a través de distintas instancias, acciones políticas y acciones jurídicas para que el gobierno denuncie estos tratados que son tratados leoninos para el Estado venezolano y para el pueblo venezolano. Diputado, usted como representante de Venezuela ante el Mercosur, ¿cómo evalúa esa salida de Venezuela propiciada por los países fundadores, argumentando que aquí está roto el hilo constitucional y que reconocen como único poder legislativo a la Asamblea Nacional y no a la Constituyente? Bueno, hay que señalar que toda esta acción que se ha generado en el Consejo de Comercio del Mercosur, en el CMC, es parte de todo este plan de aislar política y económicamente a Venezuela. Esas decisiones que fueron tomadas por los cancilleres es completa y absolutamente ilegal. Y así lo ratificó el Parlasur, donde hubo sesión el lunes pasado. Tuvimos sesión el día 22 en Parlasur. Allí se evidenció que, en primer lugar, ellos excluyen a Venezuela, señalando dos elementos fundamentales. Uno, de que Venezuela ha roto el hilo constitucional. Un hecho absolutamente incierto, un hecho absolutamente falso, una vez que en Venezuela hay un Estado con unos poderes que están funcionando plenamente. Ha habido unas elecciones donde se elige a la Asamblea Nacional Constituyente con una participación de más de 8 millones de personas y por supuesto entonces ellos obvian toda esa situación jurídico-legal del Estado venezolano y señalan que ha habido ruptura del hilo constitucional. No ha habido ningún pronunciamiento de ningún organismo multilateral, no ha habido ningún pronunciamiento de ningún poder del Estado señalando la ruptura del hilo constitucional. En consecuencia, absolutamente ilegal. El otro elemento que ilegaliza una decisión de este tipo es que lo que significa ese tratado
de Ushuaia señala que cualquier decisión debe realizarse por consenso. Cualquier decisión que se tome en el Mercosur debe realizarse por consenso. No lo hubo. Y allí no fue invitado ni Bolivia, ni Chile, ni siquiera se les consultó y se tomaron decisiones sobre un país miembro del Mercosur sin ni siquiera consultarle tampoco a Venezuela. En consecuencia, no hubo consenso, obviaron hechos que son absolutamente comprobables en nuestro país y por supuesto entonces generaron esa situación. Repito, es una situación para tratar de aislar política y económicamente a Venezuela. Ahora hablando también de economía, pero más a lo interno, a lo que ocurre en el país, el Partido Comunista de Venezuela ha apoyado la decisión de la SUDEBAN de prohibir el avance de efectivo en establecimientos comerciales por el tema del cobro de la comisión. A su juicio, porque hay dificultad para conseguir efectivo. Por ejemplo, desde Conce Comercio afirman que es por la inflación, porque hacen falta cada vez más billetes para comprar menos bienes y servicios. Bueno, en primer lugar, nosotros hemos recibido denuncias de estas operaciones que se vienen realizando donde existen mafias incluso a lo interno de entidades bancarias que tratan de generar una situación con comerciantes y con algunos personeros a través de la entrega de efectivos en grandes cantidades y por supuesto entonces en las entidades bancarias no se entregan a los usuarios de esos bancos ese dinero. En consecuencia, nosotros hemos demandado la investigación de esta situación donde los mismos bancos y trabajadores que lamentablemente en componenda con estos señores han generado esa situación. Ese es un primer elemento. En segundo lugar, hay que señalar que el Partido Comunista de Venezuela ha dicho y ha planteado diversas propuestas en materias económicas y específicamente en el tema de la banca. Por ejemplo, la nacionalización de la banca frente a esta situación que se viene desarrollando de agudización de una crisis económica en el país. Es importante avanzar en propuestas como la de la nacionalización de la banca, como la eliminación progresiva del impuesto al valor agregado, que es un impuesto regresivo que permita establecer otros mecanismos de renta y a través de imposiciones tributarias. Entonces son parte de las propuestas que el Partido Comunista de Venezuela ha elaborado y que serán presentadas ante la Asamblea Nacional Constituyente en los próximos días. Vamos a hablar ahora de política. Esa llamada alianza perfecta pareciera que no está en el gran polo patriótico para las venideras elecciones regionales. ¿Qué ha ocurrido en estados como, por ejemplo, Aragua, donde entendemos que el PCB no apoya la candidatura de Marco Torres, o en el estado de Yaracuy, que tampoco estarían de acuerdo con la candidatura para reelegirse del actual gobernador Julio León? También entiendo que ustedes tienen candidato propio en el estado Apure, el cantante Vitico Castillo, frente al candidato del PSV, que es Ramón Carrizales. Bueno, en primer lugar hay que señalar que en el seno del gran pueblo patriótico, en el caso del Partido Comunista de Venezuela, y entiendo que en todos los partidos, ha habido un apoyo a todos los candidatos, ha habido candidatos unitarios en todos los estados del país, a excepción del estado Apure con el Partido Comunista de Venezuela, con nuestro partido. Nosotros estamos apoyando a los candidatos unitarios que se han propuesto, que están siendo apoyados, repito, por todos los partidos del Gran Pueblo Patriótico, incluyendo Aragua y Yaracuy, como tú lo has señalado. Nosotros estamos apoyando allí a Marcos Torres en Aragua y estamos apoyando a León Heredia en Yaracuy, entendiendo hoy un elemento fundamental en la política venezolana frente a las acciones que se están desarrollando contra el pueblo venezolano, frente a toda esta política de arremetida del imperialismo norteamericano. El Partido Comunista de Venezuela hoy no le abre ningún tipo de brecha al fascismo, al entreguismo, al imperialismo, para que pueda ocupar cargos de elección popular que permitan generar espacios de gobiernos regionales, locales ni nacionales, y que por supuesto permitan implementar esa política que ellos han venido desarrollando de entreguismo, de subordinación. En el caso particular de Apure, el Partido Comunista de Venezuela, nosotros allí llevamos un candidato propio, que es el candidato Vitico Castillo. Allí ese candidato se ha comprometido con el Partido Comunista de Venezuela a desarrollar y aplicar las propuestas que le hemos planteado
al candidato Vitico Castillo, se ha comprometido a la articulación con las fuerzas populares, democráticas y antiimperialistas, y por supuesto entonces allí el Partido Comunista de Venezuela está apoyando y llevamos como candidato al cantante Vitico Castillo. ¿Sería entonces el único estado, Apure, en el que el PCB no iría en alianza con el PSV? El cuadro político sobre el tema regional es así ahora, en el caso del Partido Comunista de Venezuela. Bien, diputado, muchas gracias por haber venido a la mañana de hoy a exponer sus ideas en Entrevista Venevisión. Gracias a ti, Lirio. Un placer estar aquí siempre. Bienvenido siempre. Así despedimos Entrevista Venevisión matutina con Yul Yabur, diputado de la Asamblea Nacional en representación del Partido Comunista de Venezuela y además también es parlamentario en representación de Venezuela ante el Mercosur. Gracias por habernos acompañado. Quédense allí. Al regreso tenemos información del mundo del espectáculo en Estrenos y Estrellas. Feliz inicio de semana, amigos. Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Comenzamos revisando las noticias del séptimo arte con el estreno en nuestro país de la película La Torre Oscura. Esta es la adaptación cinematográfica de la famosa saga de novelas homónimas de Stephen King, en la que el escritor da su particular visión sobre el lejano oeste a través de la mezcla de fantasía, terror y el western en un universo mágico. El director nos sumergirá en un paisaje donde el tiempo no corre de forma normal. Ese es el lugar que habita Roland, el último miembro de una orden de caballería denominada Los Pistoleros, quien iniciará la búsqueda de un edificio mitológico conocido como la Torre Oscura. Con la esperanza de llegar hasta ella y protegerla, emprenderá un viaje y será perseguido por el Hombre Negro, cuyo objetivo es destruir el preciado recinto. I will kill him. For both of us. He has forgotten the face of his father. I cannot shoot with my hand. Jay! Seguimos con el film animado Emoji, que cumple 3 semanas en el primer lugar de la cartelera. Dentro del teléfono celular existe todo un mundo oculto tras la aplicación de mensajería instantánea. Una agitada ciudad llamada Textópolis donde viven y trabajan todos nuestros emoticones favoritos, con la esperanza de ser seleccionados por cualquiera de nosotros. En este mundo cada emoticón tiene una sola expresión facial, excepto Gene, un emoji que nació con un fallo técnico que le provoca cambiar su semblante de manera descontrolada. Determinado a convertirse en normal, como el resto de emojis, Gene recurre a la ayuda de su mejor amigo Choca esos 5 y de la famosa Rebelde, un emoji especialista en descifrar códigos para embarcarse en una épica aventura y salvar su mundo antes de ser borrados para siempre. Creo que era Lupita, pero no me suena ahora que lo dije en voz alta. Bastante cool, tal y como. Mis sentimientos son gigantescos. Tal vez mi propósito es tener más de una emoción. ¿Dónde estoy? Candy Crush. Divino. Dulce. Rico. Delicioso. Ay, jamás volveré a comer otro dulce en mi vida. Y para los amantes del terror pueden disfrutar de Amityville El Despertar. Esta es la historia de Belle, una madre soltera con 3 hijos que se muda a una casa embrujada sin conocer las sangrientas historias que ocurrieron allí a mediados de los años 70, cuando los fenómenos extraños empiezan a ocurrir en la casa, incluyendo la recuperación milagrosa de su hermano que estaba en coma. Y las pesadillas son cada vez más espeluznantes, Belle comienza a sospechar que su madre no le está contando toda la verdad. Y pronto se da cuenta de que se acaban de mudar a la terrorífica casa de Amityville. It's not you, it's the house. In 1974, the owner of this house. Ahora pasamos de cine a moda y les cuento que la venezolana Clarisa Egaña se posiciona rápidamente en esta industria. Ella estará con sus diseños en la Semana de la Moda de Nueva York. La conocida diseñadora de moda estará en una de las principales pasarelas de la industria con sus diseños que son confeccionados en nuestro país. Port de Brass es como ella bautizó este emprendimiento inspirado en el entrenamiento de barra, que es una combinación de posiciones clásicas de ballet con movimientos de pilates y yoga. Clarisa quiere que las mujeres se sientan cómodas a la hora de lucir ropa deportiva, pero que a su vez se vean sofisticadas y elegantes. Además, las licras que usa son anticelulíticas, mejoran la circulación de la piel, tienen buen aguante, no hacen fricción,
protegen de los rayos UV, son dry fit y son eco-friendly. Muy importante para nosotros estar ahí, poder presentar nuestra colección internacionalmente y pues es un orgullo y eso es llevar el nombre de nuestro país afuera. Bueno, hay muchos proyectos internacionalmente, la verdad es que la marca es una marca hecha en Venezuela para el mundo. Realmente estamos vendiendo en casi todos los, en todos los continentes del mundo. O sea, para este año tenemos sobre todo lo más importante que es Fashion Week en Nueva York, pero después sí tenemos unos proyectos bien interesantes en Madrid, y pues seguiremos en República Dominicana, México, Panamá y bueno, si Dios nos permite ya a finales de año ya pasarnos a Asia, hacer algunos proyectos allá. Como ella misma lo cuenta, ha tenido la fortuna de hacer buenas relaciones en el mundo de la moda y gracias a esto, al esfuerzo de todo su equipo y a su familia, hoy en día sus piezas están disponibles en las plataformas digitales de compra más importantes del mercado, tanto en Estados Unidos como en Europa. Así llegamos al final. Soy Karielis Cuadros y los espero en la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Karielis. Te vemos al mediodía, seguro. Así ponemos punto final a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Y los dejamos con otros 30 minutos de información, pero en Primer Contacto. Ya están listos para acompañarlos Elizabeth Márquez y Juan Francisco del Corral. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente semana. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.